Iniciamos con el ciclo de lectura. Esta es la tercera. Vamos a ver el capítulo ahora de Data Ingestion Design Patterns. Para los que son nuevos, llevamos 2 sesiones y esa sería la tercera. Y por favor, ayúdenme. Si estuviste en la primera, segunda sesión, pon en el chat que sí. Y si es tu primera vez, pon soy nuevo. Para hacer esto más dinámico, porque ya les comenté. Sí, sí, súper. Soy nueva. Hola, Bridget. Ah, sí, ya me acordé. Aquí Santiago, ¿qué tal? Ok, súper. Bridget, aquí que eres nueva. Y para los que son nuevos, en la primera sesión que comenté sobre este círculo de lectura, les comentaba que este tipo de círculos, número uno, entre más participen mejor, vía chat o de preferencia que levanten la mano y abra micrófono. Segunda, no hay preguntas tontas. Aquí no se trata de quién tiene más conocimiento o no, sino de compartir cualquier tipo de experiencia. Y tres, que soy un facilitador, no exactamente soy un profesor. Por lo que siéntete muy cómoda y para los demás cómodos para estar aquí en este círculo de lectura. Tengo entendido que aquí el Daniel Portugal es el que va a subir las sesiones registradas una vez que acabe el libro. Si vamos a este ritmo, acabamos dentro de 2 meses aproximadamente, porque vamos a hacer un capítulo por semana. Va, sigo. Miren, el índice del capítulo es este. Habla de los patrones de data ingestion y prácticamente esto es. No me voy a poner a detalle a leer ahorita porque nos vamos a meter ahorita a fondo, pero poco a poco. Ahora, pregunta, aquí para hacerlo más dinámico. Ahorita van a saber por qué. ¿Cómo haces tu súper? Inciso A, voy cada día por lo que necesito. B, una vez a la semana, compro todo. C, pido por una app cuando se acaba algo. O D, tengo suscripción automática mensual. Aquí pongo en el chat, Luis Rodrigo comenta B, una vez, ¿ok? Es un patrón batch. ¿Quién más? ¿Quién más? Pongan en el chat, por favor. B, B, B. Ok, excelente. B, ¿quién más? Ronald. Ah, Dainer hace lo que necesita, súper. B, el día que tengo descuento en súper, dice Camila, ¿qué onda? Richard, A, A, B. Ok. Ok, lo comento porque vamos a ver el tema de ingestión, de patrones de ingestión, ¿va? Entonces, esta frase es lo que prácticamente el capítulo, el autor lo plasma. No pensemos que ingesta es copiar y pegar. Así. Esto es de lo más crítico y es la puerta de entrada de toda la información. Así lo plantea, muy, muy resumido. Así alto nivel, si te quieres llevar a algo, es esto. Esto es como lo que lo plasma. Ahora, otra cosa, para los nuevos, yo lo que propuse de dinámica es, pues, número uno, que levante la mano y que hable. No me gusta monólogo, pero en sí, como estoy haciendo este tipo de facilitador y ser el host, suelo hacer este tipo de presentación para hacer más digerible esto. Lo otro es que planteo qué es lo que plantea el autor, qué problemas son y cómo lo soluciona. Dentro de media hora, lo máximo que pueda, y el último resto, 30 minutos, es para preguntas y respuestas y que abran el micrófono mucho más las personas. Pero también no quiere decir que no puedan hablar en este lapso que estoy explicando. Ahí les va. Problema universal en ingestión de datos es como si tú tuvieras un restaurante y tuvieras, pues, que manejar especies, pastas, frutas, verduras, carnes, todo eso. Tú tienes que preocuparte al momento que llega la información, cómo vas a guardar la información después, cómo lo vas a ingestar. Eso es. Entonces,
Les voy a presentar los 5 dolores de la ingesta usando la cocina como analogía, que estamos aquí hablando respecto a cocina. Número 1, la cuenta del súper, que es costo y volumen. O sea, imagínate comprar todo el súper cada día solo porque ocupan leche fresca. Así, nada más. Vamos a meternos más a fondo ahorita, pero es un problema real. O sea, en cuestión de datos, haces un full load de tablas gigantes. A veces pasa eso. Entonces, no necesariamente preocupas solo un registro, o decir una leche fresca, vas a tener que comprar todo el súper de nuevo. 2, el ingrediente urgente, que es la latencia. Es decir, por ejemplo, el cliente pide un platillo y necesitas un ingrediente ya, no mañana. Entonces, el problema real es la necesidad de datos en tiempo real. Aquí es otro tipo de dolor de ingestión. 3, el ingrediente que desapareció, o sea, lo que le llamamos los hard deletes. Es decir, un producto se descontinúa, pero sigue en tu inventario. ¿Cómo es eso? Ahorita lo vamos a ver, pero es un registro, o sea, los registros borrados, pero que persisten en el destino después de la ingestión. ¿Cómo pasa eso? Es un dolor de cabeza en el momento de ingestión, y es lo que plasma el autor. Número 4, 1000 paquetitos pequeños. En vez de una caja grande, te entregan 1000 sobrecitos. Entonces, te degrada eso porque es mucho más difícil de administrar, es más difícil de lectura y es mucho más pequeño. Hay formas y tácticas de ingestión. Y por último, ya llegó el pedido, que es un tema de coordinación. O sea, imagínense que el chef ya está desesperado por cocinar porque quiere utilizar todas sus técnicas o como lo quieran llamar antes de que lleguen todos los ingredientes. Pero esto pasa también en datos. Son procesos que inician con datos incompletos y a veces no te das cuenta de lo que vas a tratar a futuro con el dato. Vas a decir, hey, no le entiendo esto, no, este número no está bien. Suele pasar ese tipo de cosas porque estamos hablando de la primera fase que es la ingestión. Entonces, ahora, como les prometí, ¿qué es lo principal? O sea, ¿cuál es la problemática que muestra el autor? ¿Qué es lo que aborda? Es esto. Resumido es esto. Número 1, ineficiencia y costo, que es lo que les comentaba. Si vas a comprar toda la leche, todo el súper de una vez por solo una leche, entonces no lo ocupas. Es un tema de ineficiencia y de costos. Se vuelve caro a futuro. 2, la latencia. ¿Cómo hacemos para que los datos lleguen más rápido? A veces no es un problema, a veces no es un problema, a veces sí. Es un desafío y hay patrones para resolver esto. 3, consistencia y confiabilidad. Es decir, cuando alguien lee los datos en el momento que se está cargando la información, puede ver información incompleta y cómo manejamos los borrados. 4, optimización de almacenamiento, que es lo que les platiqué, el Small Files Problem. Y por último, coordinación. Una vez que los datos son ingeridos, ¿cómo saben los siguientes procesos que ya pueden empezar a trabajar? Eso es lo que plantea el autor en cuestión de problemas. Entonces, ahora, las soluciones que el capítulo aborda. Entonces, de todos los patrones que vi, lo agrupé por 3 categorías y lo puse para analogía, para que se entienda mejor, que fuera número 1, por estrategias de compra. Es decir, cómo traigo los datos desde el origen. 2, gestión de inventario, pero ¿qué hago con los datos después? Ojo, seguimos hablando en gestión. Todo esto es ingestión. Y 3, coordinación de la cocina. ¿Cómo coordino múltiples procesos? Entonces, ahora sí,
Full load, comprar todo. Es decir, es como ir al súper, comprar todo. ¿Cuándo lo usas? Eso es importante. ¿Cuándo lo usas? Es un patrón. ¿Cuándo lo usas? Aquí listas pequeñas, productos que no caducan, pero ahí les va. Este me puedo atrever a decir que es el patrón de ingesta más fundamental y directo. Así de fácil. ¿Por qué? Porque consiste en copiar todo el conjunto de datos, todo lo copias, desde el origen hasta el destino en cada ejecución. Eso es. Entonces, no se intenta identificar qué cambió, simplemente se reemplaza todo el dataset y ya. Pero es una solución ideal y es un patrón. Ojo, no quiere decir que es la única solución, es un patrón, como lo hablamos en las sesiones anteriores, son recetas. Entonces, se utiliza para datasets pequeños que no cambian con frecuencia. Eso es lo que plasma el autor. Y entonces, todo recae en el volumen de datos, que les quede bien claro, volumen de datos, porque, porque puede ser una desventaja la ineficiencia. O sea, a medida que los datos crecen, entonces se vuelve insostenible con el tiempo. Así, por el costo de cómputo, por el ancho de banda de red, por lo que quieras. Pero ahí empieza a fallar. Dos, consistencia de datos. O sea, es decir, existe un riesgo, que es lo que comenté hace poquito, que cuando consultan los datos mientras se está cargando, obtienen un resultado incompleto. Entonces, puntos clave, así. La mecánica es copiar el 100% de los datos. Caso de uso, datasets pequeños o datos de referencia a los maestros. O cuando no hay una columna de marca de tiempo, el timestamp que le llaman para detectar cambios. Principal debilidad, no escala bien con el volumen de datos. Entonces el riesgo crítico es la inconsistencia de datos durante la ventana de carga. Eso es prácticamente este full load. Este es un patrón. Siguiente, el incremental. Entonces, solo compras los nuevos de última visita. ¿Cuándo utilizarlo? Grandes volúmenes, actualizaciones frecuentes. Este es otro patrón. Esto es cargar únicamente los datos que han sido agregados, bueno, añadidos, es la palabra correcta, creo, o modificados desde la última ejecución. Entonces, lo que plasma el autor es que se basa en dos implementaciones. Número uno, implementación con columna delta. Es decir, utiliza la columna en los datos origen como una fecha última de modificación, así como, no sé, last updated o un ID autoincremental también puede ser. Entonces, eso es una forma, o también la marca de agua, que decir, ¿sabes qué? Aquí está la última ejecución, la exitosa, la última, entonces desde aquí tú tienes que empezar. También existe una forma de incremental, basada en particiones, que es decir, o sea, ya están organizados lógicamente en una carpeta o en un patroncito que es año 2024, mes agosto, día 22, no sé. Entonces, en resumen, puntos clave otra vez, puntos clave. ¿La mecánica cuál es? Carga solo los datos modificados, no todo el dataset. Eso es. Entonces, ¿cuál es el requisito para poder hacer este patrón? ¿Cuál es? Necesitas una columna delta, que es un timestamp on ID, o una estructura
de datos particionada, que es lo que comenté, como es una implementación basada en particiones. Entonces, ¿tiene una ventaja esto? Sí, que es mucho más eficiente en términos de volúmenes de datos y en tiempo que el full loader, porque no tienes que cargar todo. Pero hay una debilidad bien importante con esto, que es no detecta los hard deletes por naturaleza. Así, hay formas, ¿cómo se le llama? Los turnarounds, que se puede detectar, pero, o sea, imagínense, tienen un tema de ingestión ustedes, aquí llega el destino, y por alguna razón el dueño de aquí, de la fuente, elimina un registro. ¿Y aquí cómo le haces para detectar este cambio? ¿Ya se eliminó? Y aquí hay problemas de datos. Tan sencillo que es eso. ¿No le diste seguimiento? Aquí está el problema. Eso es. Entonces, necesita el proceso, este patrón, de detectar la última ingesta como una marca de agua. Y ya, eso es. Aquí me la he pasado con monólogo. Antes de pasar preguntas, dudas, comentarios. Adelante aquí, Santiago. Omar, hay algo también como que recalcar y es que muchas veces las fuentes de datos también se actualizan en tiempo real. Y cuando se actualizan en tiempo real, ese patrón de incremental loader, el autor dice que tiene un problema grande y es que en tiempo real hay una cosa que se llama late arriving data o datos que llegan tarde. Eso lo van a ver ustedes, ¿cierto? Ya después cuando miremos tiempo real, supongo que lo va a colocar más, pero bueno, el caso, el resumen es, yo tengo tiempo real y hay veces que el dato que se genera, por ejemplo, a las 12:20 a las 12:20 de la tarde, me va a llegar a las 12:23 y otro que se genera a las 12:23 me llegó a las 12:24 por la latencia, porque se demoró más, etcétera, por mil cosas. Ahora, lo que pasa es que si ustedes hacen esto, este incremental loader y por alguna casualidad se dio el tema de que hubo un late arriving data, un dato que llegó tarde, el incremental loader no lo va a coger y va a ser un problema de consistencia ya después, como definir cuál es realmente la fuente de verdad total. Si finalmente ese que llegó o lo que ustedes tienen es ese set de datos. Entonces, eso también es otro problema pues que recalca el autor. Excelente. Gracias, Santiago. Ahí muy bueno porque sueles casarte con la receta como tal, pero a veces pensar más allá, como lo acaba de comentar Santiago exactamente, eso logra que tú dimensiones bien el problema. Adelante, Luis. Hola, perdón. Si quieren, tengo una pregunta sobre el patrón incremental. Si hay casos donde no tengamos hard deletes, como que solo se sumen transacciones y no tengamos que preocuparnos eh, por esos deletes. No sé si me expliqué, perdón. Creo que aquí Santiago, adelante, Santiago. Sí, Luis, yo creo que te entendí perfecto. Y sí, justo el autor también recalca, ya que lo mencionas, me acabo de acordar, que obviamente hay casos, como tú lo mencionas, donde no hay necesidad de preocuparnos de eso. Por ejemplo, cuando tu base de datos es solo append. Cuando tu base de datos solo, es una base de datos append only, tú no tienes que preocuparte de hard deletes porque simplemente lo que estás haciendo es darle y darle más información y darle más información y darle más información. ¿Qué tipo de bases de datos son append only? Generalmente temas de machine learning. En temas de machine learning yo rara vez he visto que borren un registro. Es muy raro que vos borres registros. ¿Por qué? Porque utilizas esos registros para poder entrenar los modelos. No como base de verdad, pero como métrica de registro. Entonces, ese tipo de bases de datos generalmente son append only. Y ya cuando tú vas a entrenar el modelo, pues si quieres filtrar, las filtras y ya está. Pero no tocas la base de datos directamente. Entonces, por ejemplo, para un caso de uso de Machine Learning, este tema de los hard deletes y soft deletes, no, la verdad no importa tanto, por ejemplo. Pero para un tema de transaccional, de BI, de una aplicación que esté directamente del lado del cliente y todo esto, sí es mucho más delicado, hay que tener mucho más cuidado con eso, porque generalmente del lado del cliente, si el cliente, por ejemplo, borra alguna información, eso ya no debería estar en el sistema y puede que hayan pues como algunas implicaciones legales en caso de que uno todavía tenga esa información en el sistema. Entonces también hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas.
Perfecto, Santiago. Sí, o sea, se me hace que del lado del cliente o en esas bases de datos transaccionales debe haber algún caso de uso en que no se borren y solo se aprenden y se sumen como registros transaccionales a eso. O que hagan algún tipo de baja lógica donde no eliminen el registro, sino que lo marquen con algo de che, este registro se borró y es como un update. Pero no sé si fue Ah, sí, caso de uso. no sé si Omar lo vaya a mencionar, pero sí, está el hard delete, que es borrarlo físicamente, y está el soft delete, que es borrarlo lógicamente, tal cual lo dices tú. Soft delete, ¿qué es? Es decirle, parce, este registro está deprecado. Deprecado es que ya no se dejó de usar. Entonces, por ejemplo, vos tenés una columna booleana que sea deprecated, y si es true es porque el registro supuestamente ya está borrado lógicamente. Si es false es porque todavía está actual. Básicamente es lo que dice ahí el autor de que hard deletes y soft deletes. Entonces, para este caso de uso de incremental loader, lo que se trata de hacer es que todos los borrados sean soft, no hard. Porque, o Ah, sea, ya, el problema que mencionó Omar. perfecto. Clarísimo. Muchas gracias. Súper, gracias Santiago. Ahí comentario buenísimo. Camila pregunta, ¿alerta en tiempo real es el que se aplica en campo de Internet de las cosas levantando datos de dispositivos? Mira, aquí, Cami, igual por la pregunta, probablemente estás abordando más cosas en general, pero así como de forma más acotado a tu inquietud de si se aplica o no, o sea, ingesta de datos en streaming, procesamiento en tiempo real, o sea, o reglas de negocio para triggers, o sea, con un sistema de notificación de emails, SMS, push, este tipo de acciones hace que se apliquen en sistemas financieros, detección de fraude en transacciones, por ejemplo, e-commerce, alerta de inventario bajo, todo este tipo de acciones hacen que se apliquen en estos campos en particular. Adelante, Santiago. Omar, yo ahí quiero una cosita, y es que realmente hay una cosa que dice Joe Race en el libro de Fundamentals of Data Engineering que a mí me gustó mucho, y el man dice es, o sea, técnicamente todos los casos de uso sirven para tiempo real. Lo que pasa es que hay casos de uso que son más batch, o sea, tiene más sentido por costo-beneficio hacerlo batch que hacerlo en tiempo real. Pero desde un punto de vista técnico, todo lo que usted vea en datos se puede hacer en tiempo real, todo. Lo que pasa es que es mucho más complejo. O sea, hay una complejidad inherente y un costo inherente. Pero Cami, sí, y ya como para acotarlo un poco más, por ejemplo, este tema de tiempo real en dispositivos móviles se puede usar. También tiempo real se ve mucho en temas de transacciones bancarias para no poder detectar fraude. Eso generalmente es el caso de uso típico de tiempo real. También se ve mucho en temas de monitoreo, por ejemplo, justo estaba en una clase pues ahí de una materia en la universidad y veíamos sus sistemas de tiempo real de detección de anomalías por ejemplo, en la industria del agro. Entonces, cuando tú tienes alguna anomalía en la temperatura, en todo esto, que es más como relacionado a lo que preguntas de temas de sensores, ¿no? Entonces, sí, se ven muchos casos de uso, pero lo que digo es, todo se puede hacer en tiempo real, pero no siempre es costo-beneficio tiempo real. Buenísimo, gracias, Santiago. Ese es ahí súper bueno el comentario y yo creo que ya Cami ya tiene la respuesta ahí con lo que comentó Santiago. Ok, sigamos con el siguiente patrón, que es el CDC, alertas en tiempo real. O sea, imagínense que el proveedor te avisa cada vez que hay un cambio. O sea, ¿cuándo utilizar esto? Es que necesitas frescura inmediata. Entonces, el CDC, vamos a llamarlo que es algo más avanzado, porque logras, número uno, una latencia baja y dos, puede resolver el problema de hard deletes. O sea, es decir, en vez de consultar los datos directamente, el CDC se conecta a un registro de transacciones, es decir, un log, un commit log. Entonces, este registro tiene archivos donde tiene el insert, el update, el delete, y esto garantiza una réplica del estado de origen. Prácticamente eso es. Adelante, Santiago. Omar, qué pena, voy a de pronto volverme un poquito al full load y discúlpame de pronto que corté libre la conversación, pero me acabo de acordar de eso.
Y es que hay algo que de pronto no se menciona tanto, y yo la verdad le doy mucha validez a lo que dice el autor, y es que se cree que el patrón de full load es el más fácil, simplemente porque es copiar y pegar prácticamente, pero no es tan sencillo. Entonces, él hay un warning que él dice, y es que, no, o sea, cuando vas a hacer un full load, trata de hacerlo lo más fácil posible. Si, por ejemplo, tenés JSONs, trata de leer los JSONs como un archivo crudo, sin necesidad de utilizar ninguna librería, sin necesidad de parsearlo, sin necesidad de nada. ¿Por qué? La idea del full load es que yo tenga réplicas. Entonces, si tú lo que haces es que el proceso de generación de un lado es muy distinto del otro, o es un poco distinto, las réplicas no van a ser réplicas exactas. Entonces, ahí es donde entra el problemita del full load. Claro, entonces tú tienes, por ejemplo, un coso de monedas en un lado, un coso de monedas en el otro. En un lado siempre le echas monedas de 500, no sé, monedas supongamos que son $1. Yo le echo billetes de $1. En el otro le echo 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Hay la misma plata, pero no va a ser el mismo proceso. Lo mismo pasa con el full load. Entonces, lo que pasa es que tú tienes un montón de billetes en un lado, pero en otro tienes monedas. Entonces, cuando tú vayas a querer replicar lo mismo que pasa en distintos ambientes, no te va a dar. Entonces, mucho cuidado con ese full load, porque se cree que es como lo más fácil, porque simplemente yo copio y pego, pero también hay que ver la forma de cómo yo hago el copio y pego. Entonces, sí quería recalcar eso, discúlpame, Mar. No, al contrario, buenísimo. Este tipo de comentarios son los que aportan a la comunidad y pues por algo también el público lo pidió que fueras co-host, así que excelente, Santiago, gracias por el comentario. Ok, después, adelante, Luis. Perdón, yo tengo ahí una duda. Yo siempre asocié el CDC a casos en tiempo real, pero hace poco, ahora estoy trabajando en un proyecto donde los tipos no tenían en las bases de datos estas columnas delta para marcar las actualizaciones en el registro. Entonces, estamos usando CDC, aún trabajando en batch, para traernos como los cambios incrementales. Ese es un caso también de donde aplica CDC. Como base de datos legacy, donde no tenés una columnita de update, es como, bueno, hago la primera carga full y después le aplico CDC y me traigo todos los incrementos. Oh, excelente, ok, ya entendí. Eso es otro caso de CSS, excelente. Adelante, Santiago. Ahí para complementar lo de Luis, no sé si de pronto es una pregunta o un comentario como tal, pero hay una cosa que dice en el libro, y es que el problema con CSS es que tú no puedes tener trazabilidad de las cosas pasadas. O sea, si por ejemplo hubo cualquier cosa y no quedó dentro del registro de los logs, porque generalmente tú tienes que habilitar ese consumo de ese registro. Entonces eso no queda dentro de los logs. Lo bueno de uno tener como un CSS pasado en batch es que tú puedes saber el estado de la base de datos como en todo momento. Entonces yo diría que sí hay forma de aplicar CSS en batch. Es más, hasta lo he visto aplicar CSS en batch. Todo depende mucho de la frescura de la data que uno necesite. Justo es. Todo depende de la frescura. Ahí está. Así bien certero eso es. ¿Por qué? Otra vez, volvemos a lo mismo. CDC. ¿Mecánica cuál es? Leo el flujo de eventos del log. ¿Para qué? Para no darle impacto a la base de datos de transaccional. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Latencia muy baja, dependiendo de la frescura, como lo comentó Santiago. Pero el paradigma, ¿cuál es? O sea, cambias la ingesta como el pensamiento de un modelo por batch o lotes a un modelo de flujo. Pero tiene una desventaja y es mucho más complejo de configurar. No quiere decir que es imposible, pero es más complejo que los patrones anteriores. Así, es por eso que lo pone el autor, lo plasma que es más complicado y eso es básicamente. Ahora, categoría de gestión de inventario. Es decir, copia exacta, que es el pass-through replicator, que es como tener una bodega espejo en tu cocina principal. Entonces, seguimos hablando de ingesta, ¿eh? O sea, es decir, el objetivo de este patrón o de esta receta es hacer una copia exacta del conjunto de datos en otra ubicación, sin aplicar ninguna transformación, así como está. Entonces, el caso de uso principal es
replicar datos de un entorno de producción a desarrollo o staging, como le llaman. Algunos casos, esto lo plasma el autor. Es decir, la clave aquí es que sea simple y que sea fiel a la copia, pero tiene riesgos. Es decir, si no consideraste temas de PII, que es Personal Identifiable Information, o sea, que no exponga información personal identificable o datos sensibles, entonces hay un riesgo ahí. Entonces, objetivo es copiar 1 a 1, así, fijo. Caso de uso es sincronización de datos entre entornos, así es, o sea, de producción y desarrollo. Entonces, la filosofía es esa, o sea, la filosofía es copia exacta, mantenerlo lo más simple posible, sin transformaciones, pero hay que preocuparse si en dado caso hay datos sensibles. Esto es lo que plasma el autor. Siguiente, transformación, Transformation Replicator, que es copia segura. O sea, es prácticamente lo que dice el autor es lo mismo de recetas, o sea, copia las recetas, pero cambia los ingredientes secretos. Es decir, anonimizas los campos sensibles, eliminas columnas con PII. Es una extensión, es un patrón, este patrón es una extensión del anterior. Así, replica datos, pero introduce esa capita de transformación, nada más. Entonces, caso de uso principal, anonimización de datos, se me hace difícil esa palabra, eliminación de PII o incluso reducción del mismo dataset, no hacerlo copia exacta. Adelante, Santiago. Omar, hay una buena práctica que el autor hace referencia, en este caso, en ambos, bueno, en un caso, y no me acuerdo si en el segundo, pero creo que es una buena práctica para los dos. Y lo que te dice es utilizar una arquitectura push en lugar de una arquitectura pull. ¿Qué es una arquitectura pull? Una arquitectura pull es cuando yo me traigo los cambios. O sea, yo soy una cosa externa y yo me traigo la plata. O sea, yo voy a sacar la plata al banco. Una arquitectura push es cuando la plata me llega a mi cuenta de ahorros, o el banco me envía la plata a mi cuenta de ahorros. Entonces es distinto. Yo voy al banco y saco la plata y el banco me la envía a mí. ¿Cuál es la diferencia de ahí? La diferencia es que, por ejemplo, si yo soy pull y el banco no tiene la plata todavía, ellos van a decir, no tengo la plata. En cambio, si es push, cuando ellos tengan la plata, me va a llegar a mí. El problema que él refiere técnicamente es que si el entorno de producción no está listo, o no tiene los datos, o no tiene la capacidad suficiente para recibir tu petición en el momento, si la arquitectura es pull, el entorno de producción te va a fallar y no te va a contestar los datos. Si es push, el entorno de producción se hace cargo de que a ti te lleguen los datos cuando él tenga la capacidad de hacértelos llegar. Entonces, o sea, la mejor práctica que él dice aquí es utilizar push para que el entorno de producción sea quien se encargue de decirte, hey, yo ya estoy ready, ven y tráelos, o que te mande los datos directamente. Súper, sí, buenísimo. Y Santiago, esto que comentas, lo comenta el autor, lo plasma el autor, este tipo es push and pull. Y de hecho lo vamos a cubrir un poquito más adelante para detallar un poquito más lo que comenta Santiago, que es muy acertado. Estoy leyendo aquí los comentarios. Pregunta, dice Rodrigo, en el caso de full load, ¿sería correcto transformar todos los datos como texto antes de cargarlo al repositorio de datos? A ver, antes de contestar, aquí levantó la mano Ronald. Adelante. Sí. Hola Omar, ¿qué tal? Sí, justo en relación a la pregunta que acaban de poner en el chat, porque hace un momento cuando hablaban sobre el patrón de full load decían, oye, no hacer la cantidad de, o sea, no hacer modificaciones a fin de no afectar. Entonces, ¿cómo se correlaciona, digamos, con esta práctica de, oye, hacer una copia segura, de anonimizar los datos si estamos haciendo un full load? Ok, ya. Mira, esto de la sección que estamos viendo ahorita, de Transformation Replicator, que es copia segura, es una forma como de gestionar nada más. Puede ser incluso que la forma del patrón de full load, si lo permite, a como está, lo vas a poner. Nada más. Entonces, alineando lo que dice Rodrigo. Entonces,
Dice, ¿será correcto transformar todos los datos como texto antes de cargarlo? La respuesta es depende del patrón y cómo lo vas a ingestar. Ahí te va. Tú tienes que hacer que toda la información que tienes, no sé, 300 fuentes, mandarlos a cierto repositorio, tienes que ver cuál es la ingestión y cuál es acá el storage, cuál es el almacenamiento. Cuando tú ves el cómo, empiezas a ver, de las fuentes tengo 100 Postgres, tengo 30 APIs, tengo tal, y desde ahí empiezas a ver, ¿qué versionamiento tiene? ¿En qué dirección IP está? ¿Cuál es la estructura del dato? ¿Cuál es la volumetría? Y desde ahí empiezas a identificar y hacer lo que tienes que hacer para hacer la ingestión. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, si requieres transformar todos los datos en texto, si lo permite la herramienta que tengas, puede ser que tengas nada más una. Y dices, no, ¿sabes qué? Es que nomás esta herramienta permite hacer texto para acá. Es que ya te acotas a eso. O ¿sabes qué? Tengo un arsenal de herramientas para ingestión. A ver, pues, vamos a reducir un poquito más. ¿Cómo son mis datos? Y ya en base a eso tomo la decisión y estructuro cómo los voy a ingestar. Adelante, Santiago. De una. Ahí como para complementar lo que dice Omar, y es que recordemos que el full load es yo cuando tengo un set de datos y simplemente sobreescribo todo. Este sería el change, no, perdón, el pass-through replicator, lo que hace es que tú puedas añadirle nuevos datos a los datos que tú ya tienes. Entonces, full load es yo cojo todo el conjunto de datos y lo que hago es simplemente reemplazarlo por los nuevos. Y este de pass-through replicator es simplemente yo hacerle append a los datos que ya tenía. Entonces, son como cosas distintas y tal cual lo dice Omar. Depende, tú lo que vayas a usar, depende directamente de qué necesites. Si necesitas hacer una transformación y, por ejemplo, el autor lo recalca mucho, tiene datos privados, entonces lo que vas a hacer es que vas a hacer una transformación antes para poder excluir datos privados. Si puedes colocar la información tal cual está, pues no haces absolutamente nada y utilizas el pass-through replicator. No sé si me hice entender. Sí, espero que con esto, o sea, me quedó claro. No sé ya si Ronald o Rodrigo tengan ya resuelta su inquietud Sí, o queda qué. claro. Súper, gracias Rodrigo, gracias Ronald. Agradezco que participen, la verdad. O sea, no me gusta que estar ahí como monólogo y afortunadamente Santiago con sus comentarios muy atinados hacen mucho más digeribles este tipo de sesiones. ¿Saben qué? Para avanzar un poquito más y abrir el espacio porque quedan 17 minutos, voy a ir un poquito más rápido. Habla de otro patrón, el autor, que es el compactor, que es, yo lo puse como para entender y hacer analogía, es reorganizar el almacén, que es decir, juntar 100 bolsitas de sal en un contenedor grande. ¿Qué es? O sea, esto resuelve el small file problem, que es los sistemas de ingesta, o sea, incremental o de streaming, o sea, a veces, bueno, más bien, o sea, a menudo, dependiendo de cómo lo hagas, escriben datos en pequeños fragmentos. Ahí estamos claros. Entonces, a veces resultan miles o incluso millones de archivos pequeños. Entonces, los sistemas de archivos distribuidos son pero bien ineficientes al momento de leer una gran cantidad de archivos chiquitos. Entonces, este patrón, como lo llama compactor, es un proceso de mantenimiento o sea, y optimiza drásticamente el rendimiento de lecturas. Entonces, tú simplemente decís, ¿sabes qué? Lo voy a juntar todo y la mecánica es un proceso que consolida los archivos pequeños en grandes y ya. Pero es un patrón. Puede ser bien sencillo, pero es un patrón. Entonces, por naturaleza, es una tarea de optimización y de mantenimiento. Eso es. Siguiente, ya para darle más rápido. Adelante, Santiago. Tal cual, lo que iba a decir lo dice Luis. Ese patrón lo facilita el formato, el Delta.
Cuando Delta tú le haces Vacuum y Optimize, él simplemente lo que hace es encontrar el mejor peso, la mejor forma de poder distribuir un montón de particiones chiquitas en una grande y etcétera. Es que yo creo que no se dimensiona el problema tan gigante que son los pequeños archivos. Eso es terrible problema. ¿Alguna vez hagan algún análisis de rendimiento de tiempo en archivos chiquitos y archivos grandes y se van a dar cuenta del problemón que es no tener un montón de archivos chiquitos? El problema es que en sistemas generalmente, o bueno, en computación por lo general, las operaciones que más se demoran son las operaciones del sistema operativo de lectura y escritura. Y lo que pasa es que cuando tú tienes muchos archivos muy chiquitos, estás haciendo muchas lecturas y muchas escrituras. Por ende, se demora, el tiempo sube exponencialmente, o sea, es una cosa loca. Si ustedes tienen, por ejemplo, solo una única cosa en un único archivo, obviamente pues que no sobrepase un terabyte, una cosa así bien loca, porque pues obviamente entonces no lo va a poder ingerir bien el sistema de procesamiento. Pero si ustedes tienen archivos grandes, lo que hace es que simplemente están limitando las operaciones de escritura y lectura a lo mínimo. Entonces, eso influye mucho en el tiempo y en el rendimiento del sistema como tal. Súper buenísimo, Santiago, gracias. Sí, sí, alineado totalmente, 100% de acuerdo con lo que comenta Santiago. Ok, por último, patrones de coordinación de la cocina, así le llamé, que es lo siguiente. Es decir, este readiness marker que es ya está listo, ya está listo. Es decir, imagínense que el proveedor dejó una nota, pero te das cuenta y te dice cuando termina la entrega. Entonces, este patrón es, o volviendo a lo que platicé al inicio, es cómo, o sea, cómo sabe un proceso consumidor, o sea, consumidor acá, que los datos producidos ya están listos para ser usados. O sea, a ver, ya está listo. Entonces, lo comentaba Santiago. Hay soluciones que es, puedes crear una señal, un archivo de señal, un marker, como lo comenta el autor, que lo comenta con Airflow y otro tipo de herramientas. Ojo, por cierto, no suelo en este tipo de círculo de lectura o comentarios hablar de una tecnología en particular, porque a veces lo importante es hacer lo más agnóstico posible para que tú no te tengas que casar con una herramienta y a futuro digas, hey, no sé cómo solucionarlo porque en esta herramienta se hace esta forma y ya no piensas más allá. Entonces, el autor en general muestra herramientas de AWS y de Airflow hasta el momento, y uno que otro de Python, que el Pythoncito es lo más común aquí. Pero prácticamente, o sea, hay formas para configurar, o sea, el proceso consumidor debe estar configurado, sí, configurado, para no empezar hasta que verifique la existencia de ese archivo. Y ya, eso es prácticamente, o sea, es el mecanismo de coordinar lo que comentaba Santiago, que es el pull. El consumidor pregunta, eso es. Y vámonos al último. Sí, ¿verdad? Sí, ya, listo. Y por último, external trigger, que es el timbre. Que el proveedor toque el timbre para avisar que llegó, es el push. Entonces, el problema que resuelve es el mismo que el anterior, que el readiness marker, pero de una manera más eficiente, dependiendo del consumidor si lo puede hacer o no. ¿Por qué lo digo eficiente? Porque el productor envía una notificación a finalizar y el evento dispara al consumidor. Entonces, la ventaja es que es menor latencia, más eficiente en recursos, pero es dependiente de la arquitectura. Ojo con eso. Si en dado caso el consumidor no puede recibir, entonces hay problemas. Imagínense que tengan aquí una llave con agua. Le dan poquito, tienen una cubeta pequeña, está bien. Pero si le dan súper fuerte, esta no lo va a poder recibir todo. Y eso es prácticamente en cuestión de la arquitectura. Entonces, resumen, conclusión. Cerrando lo que vimos. Número 1, no hay una solución única, que es lo que comentó Rodrigo en chat, que comentó Santiago dependiendo. Todo depende del caso de uso. Eso es volumen de datos, latencia requerida, naturaleza de la fuente, que es lo que comenté. 2, todo es un trade-off.
y así lo van a ver a futuro. Cuando tú piensas más senior o más de arquitectura y no tan casado como una herramienta como tal que estaba comentando, entonces tienes que balancear. Es aquí, a ver, si es simple, ¿por qué voy a hacer un CDC? O sea, no me requiere configurarme, administrar. No, está el full load y ahí está. Contra la eficiencia y la complejidad, que es el CDC. 3, borrados físicos, que es un desafío clave. Pues depende de qué patrón vas a agarrar. Elige tus opciones. Si eliges un full load, considera esto. Si es un CDC, considera esto. 4, coordinación es fundamental. Es decir, si no tienes este readiness marker o external trigger, se puede romper fácilmente la cadena. Y por último, pensar en efectos secundarios, que también lo comentó Santiago. Ponte a pensar más allá. ¿Qué gestionar más a futuro? ¿Qué patrón debo utilizar? Y en este caso, pues como archivos pequeños, que es lo que comentó mucho el autor. Adelante, Santiago, y pues próxima semana, capítulo 3, Error Management Design Patterns. Abro micrófonos, 10 minutitos. Adelante. Omar, ahí también súper de acuerdo con lo que decías en el punto número 2, y además agregar que cuando ustedes utilizan frameworks o tecnologías como Apache Spark, Delta Lake, lo que ustedes quieran, esos se llaman frameworks que son opinionated. Ya después los buscan. Opinionated y unopinionated. Opinionated es que ellos toman decisiones de arquitectura por ti. O sea, implantan una arquitectura y una forma de cómo hacer las cosas, y esa forma de cómo hacer las cosas tiene unos riesgos. No crean que Delta es la cosa más loca del mundo. El que les haya vendido que, por ejemplo, Delta uno puede tener múltiples transacciones en tiempo real y no pasa nada con la tabla de Delta, les vendió humo. Porque la verdad es que Delta, como casi todas las bases de datos analíticas, lo que no aguanta es tener, eso se llama, en el teorema CAP, eso se llama que es eventualmente consistente. Eventualmente consistente es que llegan en algún momento donde ya pasó todo y ellos miran cuál es la transacción que más les hace sentido. Pero si ustedes tienen múltiples sistemas atacando la tabla de Delta muy probablemente no sea consistente. ¿Listo? En el momento. Ya después va a ser eventualmente consistente, pero en el momento no sea consistente. Entonces, tengan mucho cuidado con los frameworks y las tecnologías que usan, porque esas mismas tecnologías toman decisiones de arquitectura por ustedes. Entonces, lo que dice Omar es súper de acuerdo. Tengan en cuenta el trade-off y tengan en cuenta cómo está construida esa tecnología y qué decisiones de arquitectura está tomando por ustedes. Muchas veces ustedes se casan con un framework, una librería, lo que ustedes quieran, y están tomando esos riesgos y todas las decisiones sin tenerlo en cuenta, o sea, sin saberlo, ¿cierto? Entonces sean muy conscientes de eso. Busquen ya les voy a pasar por el chat cómo se llama eso, pero busquen muy bien cuando vayan a adoptar cualquier tecnología cuáles son los trade-offs que ellos priorizan, porque en todo, como dice Omar, en todo hay trade-offs. Yo con un programa de arquitectura, cuando hablamos de esto, nos decimos pues que pick your poison, ¿no? Escoge tu veneno. ¿Qué veneno es el que más estás dispuesto a tolerar o el que más te gusta soportar? Porque finalmente van a haber algunas cosas que no te va a dar para todo. O sea, no hay sistema perfecto, tal cual como lo decía Omar, no hay caso de uso perfecto. Y también lo que yo les recomiendo ya como conclusión de esto es cásense con el problema y no con la solución, porque soluciones perfectas a un problema no hay. Entonces, más fácil, pues como estar súper bien con el tema del problema. Y ya, finalmente, como para terminar, y ya el caso de las preguntas sería, como les digo, sepan mucho que cada tecnología que ustedes usan, tanto en el lenguaje de programación, como desde el framework, como desde la librería, como desde la nube que usan, está tomando decisiones por ustedes, entonces sean conscientes de qué decisiones está tomando esa tecnología. Es básicamente eso. Gracias, Santiago. Cerrando ahí muy bien con broche de oro. Esas son lo importante de los trade-offs, lo que comenta Santiago. Quedan 6 minutitos. Preguntas, dudas. Voy a checar aquí el chat. Y para los nuevos, Brichel, Ronald, ¿qué les ha parecido? Los demás, abro micrófono, abro chat, que se acaba el tiempo. Cata pregunta. Buenas tardes, tengo una duda. Por favor, en un entorno industrial, diagonal OT, ¿es mejor mantener copias exactas de logs y sensores pass-through o transformarlos para
poder analizarlos en tiempo real y detectar anomalías. Ok, la pregunta aquí vamos a dividirla en dos. Número 1, comentas, ¿es mejor mantener copias exactas de logs y sensores? Si el requerimiento lo pide, gracias ahí, Julio, Jesús, por el enlace, ahí los tienes, Cami, si no, me mandas mensaje, no hay problema. Súper. Depende, mira, el tema de mantener copias, es que, o sea, ahí les va, un tema que de hecho no mencionó, yo creo que es por el mismo hecho del patrón como tal, es, si yo tengo una fuente nada más, una fuente, que toda tu empresa de 200 personas, digamos, tengan que acceder, y no existe otra forma, no existe otra solución. Existen workarounds. Una de ellas es replicar. Y modo, digamos que si no quiere replicar datos, pues ni modo, es la única opción. Entonces, si lo ocupas exacto, es porque el requerimiento es así. Puede ser así. No necesariamente tienes que seguirlo así. Problemas de logs también, es que a veces si no administras tú tus logs, puede haber problemas de rendimiento de del mismo storage que tienes, o incluso agarras logs de más. Hay muchas cosas que pensar. Entonces, lo siguiente, sensores pass-through o transformarlos para poder analizar en tiempo real también depende de la situación. Un patrón muy común en este tipo de, de situaciones, como lo comienza aquí, Cata, es tú quieres, el objetivo es, aquí dices, analizarlos en tiempo real. Número 1, ¿qué tan tiempo real es? 2, ¿quieres que llegue toda la información? ¿Toda? ¿Ok? No llegas, o sea, simplemente haces un EL, extract and load. Otra opción, ¿sabes qué? No me interesan los archivos, lo que viene, lo que está mal. Hay algo que se llama dead letter topic, que simplemente lo mandas a un lugar y se termina descartando. Entonces, como resumiendo tu pregunta, si es mejor o no, depende. Si en dado caso tu equipo, tus herramientas y todo se ajustan a replicar y hacer backups, vete por eso. Si tienes la capacidad de tiempo real y darle la observabilidad a lo que quieras, vete por eso. Prácticamente eso es. Adelante, Santiago. Mi opinión ahí, en caso pues de que te sirva, Cata, con respecto a los logs, es prefiero tenerlos y no necesitarlos que necesitarlos y no tenerlos. Mi opinión personal. Entonces, ¿por qué? Porque cuando algo se quiebra, algo se revienta y uno no sabe por qué, vaya y debugue eso, es un problema. Entonces, yo la verdad prefiero pagar un poquito más de storage y los puedes almacenar en un lado que no sea tan caro y que vos no tengas que consultarlo tanto. Otros servicios, por ejemplo, como OpenSearch y demás, que no son tan caros y los puedes almacenar ahí. Entonces, para mí, la mejor práctica, pero para mí puede que esté equivocado. Para mí la mejor práctica es tenerlos y no editarlos que editarlos y no tenerlos, sinceramente. Ahora, con el tema del tiempo real, tal cual como le decía Omar, yo creo que en caso de que quieras tiempo real y todo y almacenarlos, se podría hacer ambas cosas. O sea, tú podrías, por ejemplo, tener una cola de mensajerías tipo Kafka o lo que sea, y ahí vas almacenando los logs, los eventos, y en tiempo real vas cogiendo los analizas y todo bien, y ya después en un batch lo que haces es guardarlos todos en otra base de datos dedicada para almacenamiento de logs, para ya después consultar en caso de lo que no necesites. Entonces, la verdad, se puede hacer las dos cosas. Habría que ver el caso de uso, ¿no? Tal cual como dice Omar, depende del caso de uso. Pero lo que generalmente yo he visto es, tal cual como te lo digo, un tópico. En el tópico llega todo como eventos, lo puedes analizar en tiempo real para detección de anomalías. Si detectas anomalías, pues ya tú haces esa cosa. Y ya al final del día lo que haces es guardar esos logs en un storage dedicado para eso, que no sea tan caro la consulta. O en un OpenCV, un OpenSearch, lo que tú quieras. Súper, gracias, Santiago. Sí, alineado ahí con los comentarios. Pregunta, Rodrigo. No lo entendí muy bien exactamente por la palabra de réplica, pero a ver, aquí creo que Luis Rodrigo tiene la respuesta. Creo que Cata ya. Gracias, Cata. Ahí me volvió a preguntar si ya tenías resuelta tu inquietud.
Rodrigo pregunta, una consulta ya fuera contexto del libro, ¿cómo ustedes pueden saber la factibilidad de réplica de un dashboard de Excel? Esto mediante una base de datos, la cual se conectaría con Power BI. Luis Rodrigo comenta, trabajarlo en capas. Ah, no, perdón, estaba hablando de lo de Camino. Lo de Rodrigo no te entendía, Rodrigo. Como tu origen primero es un Excel y después, en vez del Excel, lo prenderías a una base de datos. Eso no entendí. Perdón, no sé, ¿fue pregunta para Rodrigo? Sí, sí, sí. Una migración. Ok. O sea, vos lo tenés en Excel, lo vas a llevar a la base de datos y le vas a conectar un Power BI. Sí, aquí la duda, Rodrigo, como que una migración de Excel. Ya metemos palabra migración, o sea, ¿cómo ustedes pueden saber la cantidad de réplica? O sea, Bien. lo que quería consultar es de que, ¿se me escucha, verdad? Sí, se escucha. Gracias, Rodrigo. Ya, discúlpeme, tal vez la pregunta fue, no, sino que bueno, lo que me pasó hace poco, se puede decir, es de que me dieron un dashboard en Excel y me lo pidieron replicarlo en Power BI, en Power BI. Con replicarlo me refiero a, se puede decir, si es posible hacer este mismo dashboard en Power BI. Más o menos así, el detalle era ese. Y lo que pasaba era de que, se puede decir, teníamos una fuente de datos, ellos usaban una fuente de datos, perdón, pero nosotros utilizamos otra fuente de datos. Y más que nada, preguntamos ustedes, ¿qué factores tienen en consideración para ustedes ver si, o sea, si es factible hacer esto de ahí, ¿no? Lo de, se puede decir, este dashboard de Excel, es posible también hacerlo en Power. Más o menos se me entiende la pregunta. Ya entendí. Ya entendí. Gracias, Rodrigo, por la aclaración. Mira, aquí puede haber diferentes versiones de qué contestar. De mi parte, a lo que ya, como aterrizando tu inquietud, y ya para cerrar, porque ya nos pasamos de tiempito, es, número uno, ojo, ya hay una fuente y está haciendo un dashboard en Excel, creo. Tú lo que quieres hacer es, al momento de replicar, es de esta fuente o de otra, creo que hay otra fuente mencionaste. Si mencionas otra fuente, hacerlo en Power BI. Aquí, ojo, no generes deuda de datos o deuda técnica. En un futuro, imagínate que tú haces esto y te vas de la empresa o de lo que sea. Entonces, ¿cuál es la fuente de la verdad? ¿Cuál es el producto de datos correcto? Ahí, ojo, de que se puede, se puede. Claro que sí. Hay mil formas. Lo puedes hacer manual y hacer de una estructura de que, ¿sabes qué? Porque yo sé que este numerito viene de tal y tiene esa lógica de negocio, pues ya la entendí. Entonces, ahí sí se puede, pero ojo, o sea, hay que considerar ese trade-off en que si tienes esta fuentecita, la cambias, haces otro, ¿cómo haces esa gestión del cambio para que, sabes qué? Esta es la verdadera, ya no le muevan, si es posible, porque Power BI es mucho mejor herramienta que Excel. Entonces, prácticamente sí se puede, pero hay que tener ese cuidado con no generar deuda de datos y que el mantenimiento y por qué antes, más bien es preguntarte por qué antes se estaba haciendo de esa forma. ¿Sabes qué? Pues no tenía la licencia. Ok, entonces, ¿por qué crear otra fuente de datos para hacer esto? O por qué, cómo deprecar este Excel y hacer este Power BI. Hay formas para poder hacerlo. Espero ya haber contestado tu respuesta, Rodrigo. Sí, muchas gracias. Súper. Ok, ya estamos pasito de tiempo. Les agradezco. Aquí comenta, un comentario aquí. Muy buena sesión, muchas gracias. Excelente. Briche, por estar aquí. Le digo a todo lo mismo. Si tiene alguna duda fuera de la sesión, creo que hablo por todos. Todos nos podemos apoyar para cualquier inquietud, pregunta, duda, lo que sea. Y yo también estoy disponible cuando tengo oportunidad. Mándenme cualquier tipo de preguntas. Si he recibido ahí preguntas personales, y yo encantado de ayudar. Se tiene que bajar Santiago, ya lo vi que se bajó.
Busca el linaje de datos que se emplearon para crear dashboard de Excel. Eso es otro importante, excelente. Jesús, el comentario. Aplica limpieza fuente, carga Power BI, replica secretario final. Lo que más demora es la limpieza ilógica, ¿cierto? Y ese es un tema de deuda de datos que comentaba. Y todo tiene que ver con la lógica. Súper. Ya nos pasamos de tiempo. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no duden en contactarme o contactar a los demás. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.